Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles otra vez. Nuevamente estamos aquí con ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra ya ahora novena sesión del tercer ciclo del Seminario Internacional de Acciones del Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM, con el tema Intervención grupal para familiares y otras personas significativas de quienes consumen sustancias psicoactivas. Un tema que sin duda reviste especial interés para la sociedad y para las nuevas generaciones. Yo quisiera decirles de entrada que la Gaceta de la UNAM, en su número actual, tiene toda una sección dedicada a la salud mental y vale la pena que la revisen, por favor. Bueno, en esta novena sesión revisaremos otro tema de especial interés e importancia para los desafíos de nuestra salud. Tenemos que aprender a ser mejores y sabemos que la recuperación y la resiliencia personal, familiar, comunitaria e incluso la resiliencia institucional empieza cuando le llamamos a los problemas por su nombre y los documentamos y discutimos respetuosamente en un ambiente científico, estudiantil y universitario, con un tono de familia y compañerismo. Ya hemos dicho que si algo positivo nos puede haber dejado esta pandemia, es la oportunidad de cada vez reconocer más y darle un mejor lugar al conocimiento científico y la salud mental para enfrentar mejor nuestros principales problemas. Reconocemos que la salud mental es un tesoro para nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades. Reconocemos que el tema de hablar con los niños y con los adolescentes sobre este tema de las adicciones y con toda la familia es también una tarea de especial importancia para nuestra máxima casa de estudios y que nos incluye de manera indistinta a todas y todos, sin exclusión, con objetividad y sin menosprecio. Les queremos recordar que, por favor, no se olviden de saludarnos por el chat y decirnos de dónde provienen. Por favor, díganos de dónde se están comunicando con nosotros. Y muy especialmente, les agradeceremos formular sus amables y valiosas preguntas y reflexiones sobre el tema de hoy. Aquí queremos aclarar que todas las imágenes y contenidos de las exposiciones tienen un carácter inter y multicultural. Sin embargo, en ocasiones todavía las imágenes disponibles en Internet no logran superar ese sesgo, por lo que se ofrece una disculpa anticipada al respecto si esto llega a suceder. Como hemos dicho,
El día de hoy analizaremos el tema intervención grupal para familiares y otras personas significativas de quienes consumen sustancias psicoactivas, un tópico de especial relevancia y preocupación y que ahora nos ocupa de manera muy especial. Según la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos, económicos, políticos y sociales. En este caso, la concentración del tema es sobre la adicción a las drogas o la drogadicción. Aquí podemos preguntarnos, ¿cómo saber cuando tenemos un problema de esta naturaleza? ¿Qué debemos hacer cuando en la familia se presenta un caso de este tipo? ¿Qué experiencias y buenas prácticas existen de atención a la salud mental sobre este tema? Estas y muchas preguntas y reflexiones más podremos abordar hoy en nuestra sesión. Aprovechemos para hacer consideraciones y obtener recomendaciones para poder vivir mejor y más saludablemente. Y, sobre todo, aprender a cómo podemos prevenir, atender y paliar las situaciones que ahora lamentamos o incluso desconocemos su presencia. Mediante este conversatorio, reflexionaremos sobre la importancia de la comunicación entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres, para generar ideas en torno a este grave problema de salud pública que son las adicciones. Pero dejemos que esto nos lo expliquen las especialistas en el tema. En esta exposición tendremos la presencia de la doctora Lidia Barragán Torres y de la licenciada Aranza Castresana Villanueva, de la Residencia sobre Adicciones, adscrita al posgrado de Psicología que se ubica en la División de Estudios Superiores de Posgrado e Investigación de la Facultad de Psicología. Aquí vamos a hacernos preguntas y a plantearnos preocupaciones, experiencias y reflexiones en un tono familiar y universitario. Recordemos que este ejercicio de divulgación de la ciencia de la salud mental de ninguna manera sustituye a la función de servicio que realiza el personal autorizado en sus establecimientos, sino más bien constituye un elemento de promoción, orientación y educación para la salud mental. El contenido de estas exposiciones es responsabilidad de nuestros invitadas, por lo que no constituye necesariamente la visión expresa de las sedes de la UNAM en el extranjero. Queremos agradecer la presencia del doctor Constantino Macías, director de la UNAM Canadá, de la ingeniera Paula de Gortari, directora de la UNAM San Antonio, de la doctora Magda Campillo Labrandero, en representación de la directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien es jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Psicología. Con este evento, reafirmamos con entusiasmo y con dedicación la continuación de este seminario de divulgación de la ciencia y la educación con el posgrado de la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudio. Al final de la sesión, estaremos invitando a una continuación para que al cierre puedan ustedes formular sus preguntas y puedan ser respondidas. A continuación, le pedimos al doctor Constantino Macías, director de la UNAM Canadá, nos haga favor de hacer uso de la palabra. Doctor, si es usted tan amable. Muchísimas gracias, doctor Manuel Valdés. Yo agradezco la presencia de cuantas personas nos acompañan. Como saben, este evento me da un gusto particular porque en esta ocasión estamos pasando la estafeta de la organización a la UNAM San Antonio. Hemos trabajado conjuntamente, pero cada sede ha tomado, digamos, la batuta o de la organización en algún momento. Desde luego que nuestra serie de conversatorios no hubiese existido sin el decidido, intenso apoyo de la Facultad de Psicología de la UNAM, y ha sido su División de Estudios de Posgrado quien ha dado, quien nos ha provisto de información sobre los diferentes temas que se han platicado aquí. Entonces, la parte sustantiva, desde luego, viene de ahí, y la parte estructural, organizativa, ha estado
mayoritariamente en las manos de UNAM Canadá y de UNAM San Antonio. Ahora UNAM San Antonio está tomando un liderazgo en la organización y estoy muy, muy contento de que así sea como ocurre, porque es la manera en que funcionan, digamos, las academias. Compartimos y transmitimos nuestras formas de hacer las cosas. Es un tema, como decía el doctor Vázquez, particularmente relevante por las implicaciones que tiene para la sociedad. A mí, como biólogo evolutivo, me hace siempre recordar que si somos vulnerables a sustancias que afectan el cerebro, es justamente porque nuestra conducta es resultado de la evolución, está basada en el sustrato material de lo que somos, que es el cerebro. Y me llama la atención invito a quienes nos escuchan a reflexionar sobre el hecho de que somos eso, somos materia y somos resultado de las interacciones entre diferentes compuestos y sustancias. Y por eso es que una sustancia, por ejemplo, que se produce en una planta, puede afectar y modificar nuestra conducta al punto de que no nos reconoceríamos si nos viésemos cuando estamos bajo los efectos de psicotrópicos o cuando estuviésemos bajo esos efectos. Pero esto constituye un problema de salud, un problema social, un problema de seguridad. Y la manera como lo podemos enfrentar requiere que entendamos el problema y que sepamos cómo tratarlo desde el punto de vista psicológico. Yo me congratulo de que ahora aprenderemos un poco más sobre esto y con ese agradecimiento, dejo la palabra a la ingeniera Paula de Gortari de UNAM San Antonio, quien, como decía, ahora está tomando la batuta de esta organización. Por favor, ingeniera. Muchas gracias, doctor. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy en esta nueva, bueno, en esta edición que me parece un tema muy importante. Y bueno, sí, como lo dice el doctor Macías, estamos ahora ya tomando liderazgo de este webinar. No quiere decir que la UNAM Canadá ya no lo va a hacer, es una iniciativa que nació entre las dos sedes. Ahora sí que estamos cruzando fronteras, estamos uniendo 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. Y pues estamos también muy contentos de esta gran colaboración que hemos hecho con el posgrado de la Facultad de Psicología y el que podamos llevar no nada más a estos 3 países que acabo de mencionar, sino a todo el mundo, porque estoy viendo también que tenemos personas conectadas de otros países y estamos muy agradecidos. Esperemos que estos seminarios les sean de gran utilidad, pues para continuar con esta labor de la difusión de la ciencia que hacemos y que hace la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que el tema de hoy es algo muy relevante, muy importante. Como pueden ver, las personas que nos han estado siguiendo y que han visto uno o más de uno de estos seminarios, bueno, son temas nuevos que en realidad cada tema es distinto, no se repiten estos temas. Pronto vamos a tener un lugar donde van a poder ver algunas ediciones, ya les estaremos dando información, ediciones pasadas. Pero el tema de hoy me parece también muy relevante porque pues es un tema que afecta a toda una sociedad, a toda una entidad, a toda una familia cuando tenemos estos casos. Así que pues me parece muy relevante que podamos hablar desde un punto de vista de especialistas con el fin como lo dije, de difundir la ciencia para tener este lugar donde podamos compartir experiencias y donde se pueda dar un poquito de luz en un tema como el de que se va a tratar hoy. Así que bueno, pues yo le cedo la palabra a la doctora Marta Campillo y no puedo más que estar agradecida por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por permitirnos estar hoy con ustedes en esta 9ª sesión, la última antes del periodo vacacional en la UNAM. Pues como siempre agradezco la invitación del doctor Constantino Macías, de la ingeniera Paula de Gortari, así como el apoyo de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, la CRAI.
la participación del doctor Manuel Vázquez y de Alfredo Ábalos, así como de sus equipos de trabajo respectivos. Y desde luego la participación del público que nos acompaña el día de hoy. Pues le damos la bienvenida a la doctora Lidia Barragán Torres, responsable de la Residencia de Psicología de las Adicciones, y una de sus egresadas, la maestra Aranza Castresana. Para contextualizar, esta residencia es una de las 10 residencias que se ofertan en la Facultad de Psicología. Su propósito es contribuir en la formación de profesionales de alto nivel para mostrar competencias en atender y resolver necesidades de comportamiento adictivo y de otras condiciones de salud mental que se detectan a partir de su vinculación con el sector social y la comunidad. En esta residencia, la consolidación de elevados estándares de competencia derivan de la formación profesional con enfoque preponderantemente cognitivo-conductual, el cual habilita al estudiante para la aplicación de técnicas de consejo breve, intervención, tratamiento y rehabilitación recomendadas como eficaces por la Organización Mundial de la Salud para modificar conductas adictivas. Estas técnicas han resultado eficaces inclusive a partir de su implementación a distancia, que garantiza resguardar la seguridad del profesional y de las personas atendidas en condiciones de pandemia o de riesgo para la salud, y contribuyen a disminuir la brecha de atención para que personas con dificultades de traslado o de distanciamiento en su ubicación física tengan acceso a los servicios psicológicos. Pues sin más, le doy con mucha alegría la palabra a la doctora Barragán. Muchas gracias, doctora Magda Campillo. Es un honor para nosotros, tanto para nuestra profesional Aranza y su servidora, acompañarles, y agradecemos a la UNAM San Antonio, a la UNAM de Canadá y a la doctora Magda Campillo Labrandero. Me voy a permitir compartir pantalla para iniciar nuestra presentación. Es una intervención grupal para familiares y otras personas significativas de quienes consumen sustancias psicoactivas. Es un trabajo colaborativo en equipo mediante el desempeño como terapeuta responsable de la licenciada Aranza Castresana Villanueva, quien es además egresada del programa de residencia en psicología de las adicciones. También se tiene participación de otros profesionales del posgrado, el licenciado Jorge Luis Jiménez Medellín, la psicóloga Erika Lugo Hernández y de otros coterapeutas de prácticas profesionales a nivel pregrado, de la psicóloga Diana Itzel García Tinajera, Zaira Odette Arteaga Mociño, el psicólogo Rodrigo Martínez López y la psicóloga María José Adaya Alegría, y de su servidora como académica responsable de la intervención. Es importante considerar la problemática de consumo de sustancias psicoactivas en nuestra población. Este panorama epidemiológico por parte de la encuesta actualizada nacional para consumo de drogas, alcohol y tabaco nos indica que en nuestro país ha crecido un patrón de consumo en donde la frecuencia con la que nuestra población consume y las cantidades de consumo han ido en incremento. Tenemos aquí datos de que aumentó consumo diario, consumo excesivo y consumo consuetudinario. ¿Qué pasa ahora en nuestro país respecto al consumo
de drogas en general y de drogas ilegales. En población total de 12 a 65 años, así como en población adolescente, vemos de igual manera este panorama. Incremento en el consumo de cualquier droga, pero también de drogas ilegales. Y específicamente, incremento en el consumo de marihuana alguna vez o en el último año. Y aún más, vemos que la población adolescente inclusive ha triplicado su consumo. Por lo tanto, es importante que tengamos profesionales eficaces, competentes, para dar respuesta a esta necesidad de nuestro país del incremento en el consumo de sustancias psicoactivas. La norma oficial mexicana para la prevención, tratamiento y control de las adicciones nos indica para favorecer la intervención y el tratamiento de aquellas personas que están en recuperación debido al consumo de sustancias, es necesario no solamente atender a la persona que está en recuperación, sino aún más favorecer la intervención al familiar. Inclusive se nos señala que va a ser mucho más efectiva esa prevención cuando incluimos a otros agentes del ambiente, del contexto, como pueden ser padres, tutores y otros adultos significativos cercanos a la persona que tiene la problemática de consumo. ¿Por qué es importante incluir a personas cercanas en la intervención? ¿Cuál es esa importancia de la relación de la persona que consume con el familiar? Se identifica mediante investigaciones diversas que el patrón de consumo, es decir, este comportamiento de consumo, es afectado por las relaciones interpersonales. Y por lo tanto, ¿verdad? Dentro de estas relaciones interpersonales que afectan para que la persona incremente o no el consumo, la relación con los familiares destaca como una de las significativas. ¿Por qué? Porque se tiene contacto recurrente con el familiar, pero además hay un sentido de pertenencia a esa estructura, a ese ámbito de la familia. Inclusive, en personas que han terminado una intervención más intensiva, un tratamiento intensivo residencial, se identifica también la importancia del ámbito familiar, ya que ellos refieren como contacto a un familiar. Y por otro lado, así ya vivan independiente de ese ambiente familiar, en ocasiones regresan a vivir nuevamente con los familiares. Y por otro lado, si permanecen viviendo de manera independiente, mantienen un contacto frecuente con la familia. ¿Cuáles son esas características? ¿Por qué la familia es tan importante para impactar al patrón de consumo? ¿Por qué si sabemos que las relaciones interpersonales afectan cantidad y frecuencia de consumo, y dentro de las relaciones interpersonales en específico es significativo el ambiente familiar? ¿Cuáles son esas características del ambiente familiar que están contribuyendo para que la persona recurra al consumo? En los estudios, al comparar familias que consumen y familias en las que no se consumen sustancias psicoactivas,
se identifican características de cómo funciona ese ambiente familiar cuando uno de sus miembros recurre a consumir sustancias psicoactivas. Son ambientes en los que se carece de apoyo, de afecto y de comunicación. Estos ambientes familiares que se les llama como ambientes indiferentes. Hay escasa comunicación y hace falta la expresión de afecto. Y por otro lado, también se identifica que las características del ambiente familiar, cuando hay una persona que consume, pueden ser también ambientes intrusivos. Es decir, ese funcionamiento de la familia en donde se evita la independencia, la toma de decisiones, el desarrollar habilidades que favorezcan resolver problemas. Aún más, episodios de sobredosis. Ya vimos que impactan las relaciones interpersonales en el consumo, que impacta la familia en los patrones de consumo. Pero aún más, episodios de sobredosis vienen antecedidos por situaciones en las que la persona tuvo problemas familiares, niveles elevados de estrés y pérdidas. Por lo tanto, los familiares no solamente afectan a quien está con la problemática de consumo y en recuperación, sino que también ellos mismos resultan afectados por la problemática de consumo. Y se ha identificado entonces que los familiares presentan alteraciones emocionales, así como problemas en las relaciones interpersonales. Resulta, por tanto, que los familiares afectan al patrón de consumo a través de las relaciones interpersonales, pero que también resultan afectados por la problemática de consumo de la persona que está en recuperación. Por lo tanto, es necesario dar una intervención, un entrenamiento a ese otro significativo. Podemos cuestionarnos, ¿a qué nos referimos con ese otro significativo? ¿Quién es un otro significativo? Son todas aquellas personas cercanas que influyen en la persona que tiene problema de consumo. Pero además, son personas que no tienen problema de consumo de sustancias psicoactivas. Cuando se da entrenamiento a esos otros significativos, en donde se incluye a los familiares, se han identificado, y vemos aquí, diversas investigaciones. Bader, Humphreys, Finney, Moose, Florence, Meyers, quienes recurrentemente identifican que cuando se da entrenamiento al otro significativo, entonces se favorece la abstinencia de la persona que consume. Es decir, intervenir en personas cercanas en esos otros significativos es una variable predictora de éxito terapéutico. Y se favorece también cambios en este ambiente. Ya veíamos que las características de ese ambiente cuando hay una persona que consume es o bien de indiferencia o bien intrusivo. Cuando se da este entrenamiento, se logra cambiar esas características en las relaciones interpersonales, favoreciendo que los familiares propicien la cohesión, la expresividad y la independencia. ¿Sí? Favorezcan esa cercanía, esa comunicación, ese afecto, ese apoyo, que ya veíamos en antecedentes que es lo que está faltando en la interacción con los familiares. Adicionalmente, a impactar cuando se da la intervención para propiciar la abstinencia, también
se logran que esos periodos en los que va a estar la persona sin consumir sean periodos de mayor duración, más amplios, ¿sí? De mayor permanencia. Por otro lado, también disminuye el tiempo en el que requiere permanecer en terapia la persona que tiene problemática de consumo. Es decir, la dosis de intervención disminuye. Que esta persona pueda inclusive enfrentar riesgos, situaciones más difíciles para permanecer sin consumo y lograr enfrentarlas sin consumir. Y por otro lado también, decidirse cuando aún no han recibido una intervención por aceptar y participar en un tratamiento terapéutico para atender su propia problemática de consumo de sustancias. Por lo tanto, el alcance, lo que les vamos a compartir al día de hoy, tiene que ver con cómo esta intervención al otro significativo favorece bienestar emocional, es decir, vamos a evaluar si impacta en modificar niveles y sintomatología de depresión y de ansiedad, si impacta en favorecer cambios en ese ambiente familiar y si se logra que haya un ambiente familiar en el que haya mayor apoyo para la persona que tiene problema de consumo de sustancias. ¿Cómo medimos ese alcance? Vamos a tener una evaluación para identificar cuál es esa condición del nivel y de la sintomatología de depresión y de ansiedad en el otro significativo antes de la intervención y al término de la intervención, para comparar qué cambios hubo. ¿Qué tanto la intervención también promueve esa satisfacción o ese bienestar personal? ¿Qué tanto logramos incidir en lo que ya nos señala la literatura? Que cambie ese ambiente familiar. La intervención favorecerá cambios en interacción positiva, cambios en la independencia, en el afecto, en enfrentar los conflictos para establecer acuerdos. Y vamos a evaluar también qué tan satisfechos quedan los participantes después de haber participado en esta intervención breve, en el taller para familiares y otros significativos. Aún más, nos interesa también identificar qué tanto se logra poner en prácticas las herramientas para el cambio, no solamente en las sesiones terapéuticas, sino qué tanto se aplican esas herramientas y los familiares y otros significativos logran ponerlas en práctica, aplicarlas en sus escenarios naturales, porque allá afuera es donde necesitamos el cambio. Allá afuera es donde necesitamos que haya ese afecto, que haya esa comunicación, que haya esa independencia, que haya también ese establecimiento de acuerdos cuando se presenten desacuerdos. ¿Cómo quedó constituido este taller para familiares y otros significativos? Ustedes pueden ver aquí toda la gama, un menú de estrategias que se imparten a través de estos componentes. Tenemos, ¿verdad? Se ubica inicialmente esa evaluación inicial. ¿Qué propiciamos en la evaluación inicial? Que el otro significativo responda, conteste, dé información de lo que le ocurre en su vida diaria. ¿Qué se le dificulta? ¿En qué momento, verdad,
se presentan esas molestias, esos conflictos, ¿verdad? Que nos dé información. ¿Cuáles de estas herramientas son las que mayormente se tienen que ejemplificar, se tienen que ejercitar en el taller? Y para eso, esa detección inicial, esa evaluación pretest es indispensable. Por otro lado, ya comentábamos que tenemos acá 12 componentes. La psicoeducación, los efectos del consumo, para que los familiares se den cuenta, ¿verdad?, que el impacto del familiar no es el único que contribuye para que haya la problemática de consumo. Es una problemática multifactorial. E identificar también todos esos factores de riesgo y de protección al consumo. ¿De qué manera, como familiares y como otros significativos, se puede contribuir para que la persona reciba el apoyo que requiere para tomar la decisión de evitar consumir? Que se dé cuenta hasta dónde llega su responsabilidad. No es la única responsabilidad en la problemática, pero sí se tiene responsabilidad. Los componentes que tienen que ver con regular las emociones, ese bienestar emocional que ya se señalaba. Estrategias para control del enojo, evitar que ese enojo tenga que ver con subir el tono de voz, gritos, ofensas o hasta condiciones o situaciones de agresión física. Aprender a regular, aprender a identificarlo y a disminuir. Condiciones de tristeza o de ansiedad que interfieren con mi desempeño diario, que interfieren para que yo preste atención en mis actividades y obviamente de cómo llevo a cabo esas actividades. ¿Perdón? Se añadió también en estos talleres y los resultados que les vamos a compartir, el componente de regular culpa y vergüenza. Y ahí vemos la conexión entre la evaluación inicial y los componentes. Se tomó la decisión de añadir el componente para regular culpa y vergüenza, porque lo reportaban como una necesidad de atención los familiares durante la evaluación inicial. El componente de metas de vida. Ya se señaló como uno de los alcances hacia los que se enfoca el taller, que el desempeño personal también tenga una mejoría, ¿sí? Ya vimos en antecedentes cómo la problemática de consumo es afectada por la relación con el familiar, pero cómo el familiar también va a resultar afectado por esa problemática. Entonces, se trabaja para que en diferentes áreas de vida se pueda enfocar la persona hacia un mejor rendimiento, mejores resultados en su desempeño. Tomar decisiones. Enfrentar esas situaciones de desacuerdo con decisiones en donde se pueda tomar en cuenta las necesidades de la otra persona para poder tomar decisiones que tengan que ver con una negociación. Habilidades de comunicación y habilidades que tengan que ver con mejorar la convivencia en las relaciones interpersonales. Cómo establecer y expresar desacuerdos. Cómo expresar afecto positivo. Cómo ofrecer apoyo. Cómo detectar cuando la otra persona necesita apoyo. Herramientas acá que tienen que ver con lo que ya la literatura nos señalaba. Favorecer apoyo, favorecer comunicación y favorecer solución de problemas. El otro componente, finalmente, ¿verdad?, que es ayudar a evitar consumo. Entender como familiar
por qué es que la persona está recurriendo a consumir. Y propiciar en esa interacción esas mejorías para facilitar que la persona pueda identificar que se le escucha, se le toma en cuenta, se le respeta, se favorecen actividades de diversión, de tal manera que se tengan espacios o escenarios de apoyo, de entretenimiento, sin recurrir al consumo. Y finalmente, aplicar la evaluación posterior para evaluar los cambios de la intervención. Hemos trabajado de la mano en trabajo intradisciplinario con psicología organizacional. Nos han contribuido para elaborar carteles en redes que tienen que ver con generar expectativas. ¿Quieres ayudar a tu familiar? Mantente en contacto. Te vamos a avisar de qué manera podemos apoyarte. Y vamos dando información hasta que finalmente indicamos la fecha del próximo taller para familiares. Y favorecer la participación y la inscripción al taller. Se ha favorecido la adherencia. No solamente nos interesa que soliciten participar en el taller, sino que de una sesión a la otra se mantengan asistiendo a las sesiones. Y para esto se ha contribuido también con material didáctico. ¿De qué va a tratar tu próxima sesión si tú te incorporas en ella? Bueno, vamos a aprender cómo mejorar esa comunicación. ¿Cómo mejorar esa comunicación para tener una mejor convivencia, una interacción positiva? ¿Cómo favorecer, regular el enojo, disminuir ese enojo para evitar reacciones que generan más conflicto y hacen crecer ese distanciamiento en la relación con el familiar? Vamos a trabajar en la próxima sesión sobre de qué manera tomar decisiones. Evitar llevar a cabo y enfrentar ante esas problemáticas que van a tener repercusiones para uno mismo y la persona cercana, con lo primero que se me venga a la mente. Identificar cuáles serían esas opciones de cómo puedo enfrentar esos problemas. ¿Qué gano y qué pierdo? ¿Cómo me afecto y cómo afecto a otros? Dependiendo de cada una de esas opciones de solución. Nos interesa, por lo tanto, mantener esa adherencia. Bien. Agradezco hasta aquí su atención. A continuación, nos va a impartir, ¿verdad?, y contribuir con esos resultados de los talleres por parte de la licenciada Arantxa Castresana Villanueva. Adelante, de favor. Muchas gracias, doctora Lidia. Bueno, les voy a compartir a continuación las últimas experiencias de éxito que hemos tenido del taller en el Centro de Prevención en Adicciones, doctor Héctor Ayala Velázquez. Vamos a observar los datos de 18 familiares y personas cercanas de quienes consumen sustancias psicoactivas. En el taller se incluyeron madres, hermanas, primas, esposas, esposos, cuñadas y padrastros. Es importante comentar que en talleres anteriores también se han presentado otras personas cercanas que, como comentaba la doctora, son importantes y tienen un efecto en el consumo de sustancias psicoactivas. Han participado compañeros, incluso podrían participar profesores, por ejemplo. Bueno, en cuanto a esta muestra, tenemos que tuvieron un promedio de edad de 45.3 años, con un rango de 24 a 66 años. ¿Cuál fue el motivo de consulta de los participantes? Ellos reportan principalmente un malestar emocional. Malestar como tristeza, enojo, desesperación. Y este malestar ha llegado a tal intensidad que también les ha provocado de alguna forma un riesgo de hacerse daño.
La principal necesidad que comparten los familiares respecto al taller es poder controlar estas emociones que les causan o generan este malestar y poder mejorar su bienestar, así como mejorar la comunicación e interacción con sus familiares como un punto muy importante para ellos, entender cuáles son estas razones del consumo de su familiar y de esta forma poder adquirir herramientas y habilidades para poder apoyarlos y guiarlos con el objetivo de evitar este consumo y que ellos puedan tener de estas herramientas el uso de resolver problemas o tomar mejores decisiones en cuanto al consumo de su familiar. Para atender esta necesidad, las metas de nuestra intervención es, por una parte, mejorar su estado de ánimo. Es muy usual que los familiares ingresan con el objetivo de apoyar a su familiar, sí, pero el enfoque en su familiar más que en su propio bienestar. Entonces es importante compartirles y trabajar en esta percepción de que su bienestar también es importante. Entonces comenzamos con esto, poder crear estrategias o compartir estrategias para que ellos puedan regular estas emociones. También otro de los objetivos o de las metas es que puedan comunicarse de una mejor forma con sus familiares y se eviten peleas, se eviten críticas, haya mayor apoyo e interacción positiva entre todos los miembros de la familia. Por otro lado, otro objetivo es poder apoyar al familiar con la finalidad, como comentábamos, de que éste evite el consumo, pueda procurar una abstinencia, recuperarse de recaídas o incluso iniciar con un tratamiento. Finalmente, que pueda adquirir habilidades, como comentamos, de toma de decisiones respecto a esta problemática. Ahora, ¿cómo nosotros buscamos lograr o cumplir con estas metas de intervención? Bueno, como ya comentaba la doctora, partimos de diferentes componentes y en cada uno de estos componentes estuvimos utilizando ciertas habilidades. En cuanto al efecto de consumo de sustancias psicoactivas, nos basamos principalmente en una psicoeducación sobre el proceso adictivo. Se compartieron también contactos de centros de tratamiento a los cuales podían acudir los familiares y con el objetivo de crear un mayor entendimiento sobre la conducta de consumo del familiar en las personas cercanas. En cuanto al control de emociones, se utilizaron estrategias como la reestructuración cognitiva, la respiración profunda, la relajación progresiva y bueno, estrategias ya más específicas a cada una de estas emociones con el objetivo de reducir síntomas de depresión, ansiedad, culpa y vergüenza y lograr un bienestar personal. En el componente de metas de vida cotidiana, los familiares establecieron o encontraron aquellas áreas de vida que requerían de mayor empeño o atención con una menor satisfacción para mejorar su plan de vida. Posteriormente también estuvimos trabajando con el componente de solución de problemas para que los familiares y personas cercanas lograran identificar que hay diferentes alternativas para resolver un problema y que pudieran realizar un balance de ventajas y desventajas en su resolución. En cuanto a habilidades de comunicación, también fue un componente muy importante. Se trabajaron una gama amplia de habilidades para que ellos pudieran identificar de qué forma podían comunicarse con sus familiares de consumo de manera asertiva, con una interacción positiva y también poder brindar este apoyo, muestras de afecto y cercanía, ¿no? Mejorando tanto la interacción, pero también evitando, como comentábamos, las peleas, las críticas, que es algo que se puede dar dentro de la familia ante estas circunstancias. Esto complementando con el componente mejorando mis relaciones interpersonales y también algo importante es que pudieran brindar este reconocimiento por los cambios que pudieran ir teniendo sus familiares en su consumo. Finalmente, el componente de análisis funcional de la conducta, que como comentábamos, entrenamos a los familiares a identificar esas situaciones de riesgo, tanto externas como internas, que pueden promover el consumo de su familiar y de esta forma ayudarlos a evitar estas situaciones, quizá realizando actividades alternativas.
Ahora sí, vamos a ver que tuvimos la impartición de 14 sesiones grupales. Vamos a observar cuáles fueron estos resultados y si logramos las metas de nuestro tratamiento, comenzando con la sintomatología depresiva. En la siguiente gráfica vamos a poder observar los resultados antes del taller y posterior al taller. En la barra azul tenemos estos resultados anteriores y en la barra roja los resultados posteriores. ¿Qué podemos observar? Principalmente que hubo una reducción importante en la sintomatología depresiva, siendo que antes del taller, en promedio grupal de los familiares y personas cercanas, correspondía a un nivel de depresión moderada. Posterior al taller, correspondía a un nivel de depresión mínimo. Los síntomas de mayor frecuencia al inicio del taller que reportaban los familiares eran pérdida de interés en el sexo, y bueno, sabemos que también ante estas dificultades en la comunicación e interacción se van generando estas distancias también con la pareja y con los miembros, un mayor llanto, mayor cansancio en sus actividades y bueno, sentir menos satisfacción, también generar ciertas dificultades ya en su salud física, como dificultades para conciliar el sueño, también hubo casos de malestares estomacales, etc. Entonces aquí vemos cómo los familiares van teniendo repercusión en diferentes áreas de su vida. Para al finalizar el taller, los síntomas de menor frecuencia que se presentaron fueron pensamientos de suicidio, y esto también es importante. Como veíamos en el motivo de consulta, se presentaban situaciones de emoción bastante alta que pudiera terminar en un riesgo de tener estos pensamientos. Entonces, al finalizar el taller fueron los síntomas que tuvieron menor frecuencia. También estas alteraciones en salud física se redujeron. Hubo un menor sentimiento de fracaso y de culpa. Y esto también es importante, y aquí podemos ver el impacto del componente que integramos sobre control de culpa y vergüenza. Viendo los datos en los diferentes niveles de sintomatología depresiva, podemos observar que al inicio del tratamiento, igual en la barra azul, prácticamente el 50% de los familiares se encontraban entre un nivel de depresión moderado y severo. Al finalizar el taller, la mayoría de los participantes se encontraron entre un nivel de depresión mínimo y en un nivel de depresión leve. En cuanto a la sintomatología ansiosa, vamos a ver que los resultados son bastante similares. Tenemos que antes del taller, los familiares se encontraban en un nivel de ansiedad moderada. Para finalizar, estos niveles de ansiedad se redujeron a un nivel de ansiedad leve. En cuanto a los síntomas que se presentaron con mayor frecuencia, antes podemos observar que es esta dificultad para relajarse. Hay mucho miedo a muchas situaciones, en específico miedo a que pase lo peor. Se sienten oleadas de calor, indigestión o malestar estomacal, entumecimiento corporal. Entonces vemos que estos familiares participantes tienen mucha dificultad en esta regulación de emociones. En cuanto a ansiedad, para finalizar el taller, los síntomas de menor frecuencia fueron justamente el miedo. Entonces, a partir de la reestructuración y de diferentes ejercicios, los familiares pudieron aprender también a controlar esta emoción de manera eficiente. Un menor cuerpo tembloroso también a partir de la relajación progresiva, menor dificultad para respirar y de sensación de ahogo. Y aquí podemos ver también, ¿no?, este impacto de esta habilidad de la respiración profunda. Viendo en los diferentes niveles de ansiedad, podemos observar que al inicio del taller también el 50% prácticamente de los familiares se encontraba entre un nivel de ansiedad moderada y severa. Para finalizar el taller, más del 50% de los familiares se encontró entre un nivel de ansiedad mínimo y leve. Bueno, aquí presentamos, dependiendo también de algunas situaciones en donde se requiere una valoración más integral, podemos encontrar al Instituto Nacional de Psiquiatría, también contactos de violencia y en algunos casos contactos como la Línea de la Vida, que otorga una atención las 24 horas todos los días.
Y bueno, nosotros nos encargamos de facilitar estos contactos o estas referencias a las personas que así lo requirieren por alguna situación relacionada con este consumo de su familiar. Ahora sí, vamos a pasar a cuál es esa satisfacción que tienen los participantes en diferentes áreas de su vida. En el componente de metas de vida tratamos que ellos enfocaran ciertas áreas que, como comentábamos, tenían menor satisfacción y pudieran mejorar su bienestar en general. Entonces, ellos las identificaron, las trabajaron y aquí tenemos los resultados que podemos observar. Bueno, que hubo una mejora en todas las áreas de vida que aquí se presentan. Tenemos progreso en el trabajo y en la escuela, manejo del dinero, vida social recreativa, áreas importantes en este taller, sobre todo de focalizar, por ejemplo, hábitos personales que se refiere a la alimentación, al sueño, a la activación física que tienden a descuidar los familiares al tratar quizá con esta problemática dentro de su hogar. Relaciones familiares y matrimoniales también fue una de las áreas que tuvo una mayor mejora, y la vida emocional. También podemos encontrar comunicación, y al final tenemos que antes del taller el promedio de satisfacción general con la vida de los participantes era de 7 y al finalizar resultó ser de 8. Vamos a ver cuáles fueron, como ya veíamos anteriormente, las áreas de menor satisfacción, lo que ya nos reportaban los familiares desde su motivo de consulta, ¿no? Relaciones familiares, vida emocional, vida social. Y las áreas de satisfacción de mayor frecuencia al finalizar el taller prácticamente son todas las áreas que estuvimos trabajando y de manera importante su satisfacción general. Vamos a observar ahora los datos y los resultados de esta percepción de interacción que tienen los familiares con los diferentes miembros de su hogar. Esta escala, bueno, evalúa diferentes dimensiones, desde cómo interactúan los familiares entre ellos, qué tanto apoyo se brindan, qué tanto muestras de afecto. Entonces podemos observar que antes del tratamiento, que es la línea azul, la interacción positiva, la línea roja, la interacción positiva, tuvo un menor nivel, ¿no? Posterior al tratamiento hubo un incremento. Esto quiere decir, bueno, que los familiares identificaban ya más, de manera más determinada estas formas de apoyarse, de contribuir y colaborar unos con otros. Hubo una mayor expresión de afecto emocional, hubo una expresión negativa de conflicto más bajo, y esto es lo esperado, dado que aquí esperamos que, bueno, no se comuniquen a través de peleas, de discusiones, sino que puedan llegar a acuerdos, como lo vemos en el área de conflicto y negociación, que hubo un incremento, ¿no? De qué manera podemos utilizar estas estrategias de comunicación y de interacción para entonces crear una relación de ganar-ganar. Y también en el área de control es esta capacidad de establecer límites y comprometerse a seguir todas las reglas en un mismo hogar. En cuanto a la retroalimentación que se les brindó a los familiares, aquí les traemos un ejemplo. Estos resultados son grupales y se compartieron, pero también se compartieron resultados individuales a cada uno de los participantes. Entonces, bueno, aquí les mencionábamos estas áreas de mejora, ¿no?, que se habían dado a partir de su propio desempeño y compromiso con el taller y con las habilidades que estuvimos realizando y ellos ejerciendo dentro de sus hogares, y bueno, también diferentes áreas de oportunidad que todavía tenían quizá el momento de poder aprovechar y utilizar estas habilidades. Entonces, en cuanto a estas habilidades, se vieron no solamente durante las sesiones, sino, como comentábamos, se las llevaron a casa. Ahora, lo que yo vi, ¿no?, en mi sesión, lo practico con mis familiares, con mi persona. Entonces, ¿cómo esto me funcionó? Les compartimos un registro de ocurrencia de emociones de enojo, tristeza y ansiedad, donde 5 quiere decir mi emoción es bastante intensa, que me cuesta trabajo controlarla, y esos datos los vemos en las barras rojas, ¿no? Antes de incorporar mi estrategia que he ido adquiriendo, y después de incorporarla, entonces ya hay una reducción aquí en la barrita azul. Estos son los resultados de cómo ellos pudieron implementar estas estrategias para llegar a un bienestar emocional.
Estas estrategias también nosotros las retroalimentábamos cada semana para que ellos pudieran ir trabajando en ellas y que les fueran cada vez más efectivas. En cuanto a la satisfacción ahora de los familiares respecto al taller, podemos encontrar que la mayoría tuvo un nivel de satisfacción elevada, ¿no? Con porcentajes desde 8, bueno, 7.8 en la participación individual, que se refiere a esta autovaloración que tienen ellos de mi participación dentro de las actividades. Y bueno, tenemos que hay una satisfacción bastante alta en la interacción de los expositores con los participantes, de la resolución de dudas, estos profesionales también que estuvieran compartiendo los materiales, que estuvieran compartiendo este conocimiento. Bueno, nos enfocamos mucho en que esta atención, a pesar de que es grupal, también fuera bastante personalizada y pudiera haber pues una interacción de todos como un mismo grupo. Hubo claridad en el contenido, la utilidad de los temas con su vida cotidiana, que esto también es bastante relevante, ¿no? Si realmente hubo un cambio, ¿no? De esto que estoy aprendiendo en mi contexto, el tiempo de exposición, entre otros. Entonces, vamos a ver ahora la evaluación de los componentes que estuvimos comentando al inicio de esta exposición. Y también tuvimos una satisfacción bastante buena. El componente de análisis funcional, al parecer, también tuvo un impacto muy, muy positivo de los familiares en sus vidas cotidianas, pero en general, en todos ellos tuvieron un muy buen desempeño durante el taller. Ahora, vamos a ver otros datos interesantes acerca de este taller y de los efectos que puede tener. Aquí les presentamos una gráfica del cambio que ocurrió ya no en los participantes del taller como tal, en estos familiares y personas cercanas, sino en las personas de quienes consumieron o consumían sustancias psicoactivas. Tenemos que el 50% de estas personas que consumían de estos familiares no habían iniciado un tratamiento en el momento del taller. Sin embargo, el 25% sí tuvo esta disponibilidad y acceso al ver a su familiar dentro del taller y al estar motivado a partir de su familiar de iniciar con un tratamiento terapéutico. Y el 25% inició un tratamiento y siguió asistiendo al finalizar el taller, es decir, no solo se comprometió a acudir, sino también a obtener todas estas estrategias que brinda el cambio para la reducción del consumo de sustancias, que sabemos que es algo complicado que en algún momento pueda empezar a surgir con tan poco tiempo. Entonces, aquí tenemos otros resultados, otro impacto, que es el 50% del grupo, de los familiares, tuvo un consumo en menos ocasiones de sustancias psicoactivas. El 25% consumió en menos cantidad y algo muy importante, el 25% dejó de consumir. Tras este taller de sus familiares, tuvo esta decisión de llegar a la abstinencia y aquí podemos ver cómo en la literatura también nos marcaba, ¿no? Que hay un impacto, un efecto de las personas cercanas como un factor también protector para el consumo de sustancias de los familiares. Ok, ahora sí, como conclusión, ¿qué podemos observar de estos datos y de la presentación en cuestión? Que hubo un bienestar emocional que mejoró en los participantes. Se disminuyó el nivel de sintomatología ansiosa y de depresión y lo podemos observar no solamente en los datos, sino también en los reportes verbales que nos compartían de sus propias experiencias cada uno de los familiares al fin del taller. Se propició un ambiente familiar de cercanía, de apoyo y de afecto. Se establecieron acuerdos para resolver también los problemas de consumo y poder motivar a sus familiares a estos tratamientos, y también entonces se derivó en una disminución en la cantidad y en frecuencia de consumo, así como la asistencia a estos tratamientos para el consumo de sustancias. Bueno, sin más por el momento, aquí compartimos los contactos
por si tuvieran alguna duda de nosotras, y estamos abiertas a algunos comentarios y observaciones que nos puedan realizar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por esta brillante exposición de la doctora Lidia Barragán Torres y de la licenciada Aranza Castresana Villanueva. Tenemos contactos, rápidamente los vamos a decir, de la Ciudad de México. Hay mucha gente que está conectada de la Ciudad de México, de Zumpango, del Estado de México, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, también de la Delegación de Xochimilco, de San Andrés Totoltepec, de una UNEM, de una unidad de medicina especializada, de Chimalhuacán, el Estado de México, de Tlaxcala, del Hospital General de las Américas en Ecatepec, de la Facultad de Psicología hay un buen contingente también, de Acapulco Guerrero nos saludan de Puebla, de Chiapas, de la propia UNAM, de varias áreas de la UNAM, a nivel preparatoria y a nivel licenciatura, de Oviedo, Paraguay. Hay conexión con Paraguay, eso pues siempre nos llena de emoción que Sudamérica se conecte con nosotros como en otras ocasiones. Desde luego hay de San Antonio, Texas, de Gatineau, Canadá, de Ottawa, de Campeche, de Tijuana, Baja California. Hay múltiples felicitaciones y agradecimientos por esta presentación, doctora Lidia y Aranza. Hay una especial felicitación para Aranza también, que con su juventud ha hecho una brillante exposición muy clara y muy bien organizada, muy profesional. Así es de que, pues hemos tenido un viaje interesantísimo por el conocimiento, esto de la intervención grupal para familiares y otras personas significativas, un concepto muy importante, porque ahí entraría la tutoría o las personas interesadas que no siendo familiares, a veces hacen labores muy importantes ante personas que son consumidores de sustancias psicoactivas. Bueno, hemos partido de los patrones de consumo muy bien por esa definición de las edades principales de 12 a 65 años, de la prevención efectiva con padres, tutores y otros adultos significativos, de la importancia de las relaciones interpersonales y familiares. Esto creo que es un referente que se ha marcado muy bien en la presentación, de los contactos de referencia, de tener esos puntos focales que ayudan a mantener la comunicación. La comunicación es hasta cierto punto con educación un bálsamo, es una vacuna ante estos problemas. Y este centro que nos han colocado nuestras expositoras sobre la familia, en donde el afecto, la comunicación, el aprecio, dan posibilidades de habilidades y destrezas de la armonía y el respeto de familia. A mí me ha gustado mucho este concepto de reforzamiento de la familia, porque creo que es una célula básica de la sociedad, como se dice. El entrenamiento para el cambio es otro de los conceptos que me parecen muy importantes que ustedes han colocado, para darle base a la unión familiar, para restañarla, para hacer esa cicatriz que se tiene que hacer en donde ha habido lesiones, tanto a nivel familiar como comunitario. El tiempo que nos han colocado como un elemento fundamental y este esquema terapéutico para el bienestar emocional. El cambio familiar nunca es tarde y esta forma de encontrar instrumentos, de tener inventarios y escalas, instrumentos de evaluación, de regulación de la tristeza. Fíjense qué concepto tan interesante nos han compartido. Lo que es la psicoeducación para la autoestima y el control de las emociones. Muy bien, yo creo que hemos entrado en un terreno del conocimiento que es muy grato tomarlo. Y sobre todo cuando ya al final Aranza nos presenta este perfil de los talleres. La gente ha estado muy inquieta y nos ha repetido constantemente que requieren información sobre talleres, así es que ha venido muy bien esta descripción que nos han hecho sobre los resultados que ustedes han encontrado de su ejercicio. Hemos visto los motivos de consulta, los estados de ánimo, la comunicación, el apoyo, que suena muy fácil, pero que es complejo hacerlo y es muy significativo, de poder plantear problemas y al mismo tiempo soluciones con técnicas como la que nos colocaron ustedes sobre el plan de vida, y esto de tener un perfil de la sintomatología depresiva, ansiosa y llegar a niveles de satisfacción, con las conclusiones que nos han compartido sobre el bienestar emocional, el ambiente familiar, los acuerdos que se tienen que tener a nivel de familia, de comunidad para resolver problemas, y esto tan necesario que es disminuir la cantidad y frecuencia de consumos. Eso es un valor fundamental, ¿no?
y los datos que nos dan tan optimistas de que estos talleres funcionan y aportan beneficios tangibles. Entonces, esto viene muy bien y quisiera yo plantearles ahora, después de esta breve descripción, además de sumarme yo también a las felicitaciones, que nuestro compañero Carino Ernesto, que siempre es muy activo, Carino, nos pregunta, ¿cómo se apoyan de los grupos de autoayuda para el consumo de drogas? ¿Qué resultados han obtenido? Ya han dicho una parte, pero si quieren abundar un poco más, por favor. Es importante lo que nos señala, ¿verdad? La evidencia previa. Cuando una persona tiene apoyo, eso le contribuye para sentirse más seguro, para que ante alguna situación que le genere estrés, que es inseguridad de qué puedo hacer, cómo puedo resolver los problemas, contar ahí con apoyos es importante. ¿Cuáles pueden ser esos apoyos? Los apoyos pueden ser los que para la persona le resulten de esta manera, ¿verdad? Por eso definíamos un otro significativo, tiene que ver con alguien cercano que es capaz de impactar. Y ese grupo de apoyo, como su nombre lo indica, entonces, ¿verdad? Es un grupo en donde la persona expresa cómo se siente, qué le afecta, cuál es su problemática, ¿verdad? En donde la persona se siente escuchada, en donde la persona, ¿verdad? Va también a identificar qué otras opciones de solución puede tener ante una situación. Entonces, son diversas las formas como ese grupo está contribuyendo a generar ese apoyo. Desde sentirse más seguro, desde sentirse acompañado, desde minimizar la magnitud de la problemática. Esto me pasa a mí, pero también le está pasando o le ha pasado a otras personas. ¿Qué podría yo hacer ante esta situación? A veces tenemos ideas como dos opciones únicas. Cuando se abre el panorama y se identifican otras formas de cómo podemos resolver la problemática, entonces la persona deja de sentirse tan agobiada o el estrés, ¿verdad? Ya no está tan elevado. Entonces, respondiendo a la pregunta, si es un apoyo, ¿verdad? Bienvenido. Ahora, ¿en qué contribuye nuestro taller? Adicionalmente a solamente dar un apoyo, ¿verdad? Y acompañar y escuchar. Favorecemos que la persona misma trabaje en su cambio. Sea la persona, ¿verdad? Ante esta situación, problema, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Ponemos a que la persona asuma responsabilidad y genere, estimulamos solución de problemas. ¿Qué podría yo hacer? ¿Sí? Generamos también tolerancia. Espera, no lo lleves a cabo. Detente y vamos a ver si llevas a cabo esta opción, ¿cómo te afectaría? Esta otra opción. Entonces, que la persona analice, se detenga, ¿verdad? Disminuye esa ansiedad también y acá ejercicios de relajación. Porque a veces con tal de hacer algo ante el problema, ya estoy, ¿verdad?, actuando en ese momento sin haberme detenido a identificar de qué manera actuar de esa manera. ¿Me conviene o me perjudica? O perjudica a otros, ¿sí? Entonces, disminuir ansiedad para no actuar rápidamente, para hacer algo frente al problema, no obstante que si no se analiza de qué manera actuar y qué conclusiones o consecuencias puede haber, pues a lo mejor la persona se mete en más problemas. Trabajamos también en los talleres para practicar. Antes de hacerlo allá afuera, ¿verdad? Voy a hablar con mi familiar y le voy a decir, ¿verdad? Que también se me dificulta realizar la actividad en ese momento, etcétera. ¿Cómo lo va a hacer?
No solamente identificar que ya sabe qué hacer para disminuir el conflicto, sino trabajar en las sesiones cómo hacer, que fue uno de las contribuciones importantes que fortalece que la persona salga a las sesiones ya sabiendo y ya habiendo practicado cómo llevarlo a cabo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos Disculpe, otros. Adelante, perdón. adelante, por favor, Aranza. Contribuyendo a lo que comentaba la doctora Lidia Barragán, me parece importante que también esto contribuye a la motivación y adherencia terapéutica, algo muy importante. Como comentaba la doctora, en el taller los familiares se apoyan mutuamente. Primero está este sentimiento de no estoy solo, mi problemática no soy solo yo, sino que hay más personas que están viviendo lo que yo estoy viviendo y entonces empatizo. Y entonces brindo palabras de apoyo, brindo incluso ahorita, ¿no? Que estamos a distancia, brindo un abrazo en línea. Y te digo a ti, familiar, que yo también estoy viviendo esto y te comparto mi experiencia. Tal vez a mí me funciona esto, entonces te lo comparto a ti para ver si también te puede funcionar a ti en tu caso, adicional a los componentes que estamos observando y a la retroalimentación. Pero esto les ha funcionado mucho a los familiares, como comentaba la doctora, a reducir este nivel de malestar emocional, pero también a crear una red de apoyo adicional, ¿no? Y ellos incluso comparten sus contactos para una vez finalizado el taller, se mantienen en comunicación y en contacto, entonces para seguirse apoyando y seguir enfrentando estas situaciones tan difíciles y duras que viven estos familiares. Entonces, también como resultado quería enfatizar una motivación y adherencia también al tratamiento. Ya, muchas gracias. Y Muy bien, también, Aranza. Sí, doctora. únicamente para complementar, ¿verdad? Esta motivación, esta participación, es importante que el profesional también tome control de cómo se llevan a cabo las sesiones, ¿verdad? No es solamente vamos a ir y vamos a hablar y vamos a escucharnos y vamos a decirnos a otros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reglas, establecimiento de reglas, ¿verdad? Que preserven ese buen trato, ese respeto, ese sentirnos en confianza, sentirnos a gusto, ¿verdad? Y que motive en consecuencia asistir a los talleres. Muy bien, dos palabras clave que ustedes han mencionado. El escuchar y ser empáticos, ¿no? Para poder atender problemas de esta naturaleza y no quererle dar discursos a la gente o represiones que no funcionan, sino tener un ámbito de comprensión como ustedes. Quitar esas fuentes de angustia, ¿verdad? Muy bien. Aquí nos preguntan también, ¿qué estrategias se tienen que seguir después del taller? Miren qué interesante, lo dice Guadalupe, me parece que es Zárate. Y por otro lado está Margarita Gómez también preguntándonos si se abrirá un taller formativo para profesionales. Esto es bien interesante, lo de la capacitación en cascada para poder dar competencias. ¿Qué nos pueden decir al respecto, por favor? Sí, bueno, nos preguntan de la capacitación y nos preguntan después del taller. ¿Y qué viene después del taller? Yo felicito esa pregunta que nos hacen, porque si ustedes se fijan, dimos resultados hasta terminando el taller. De hecho, de los componentes dijimos pre-post, ¿verdad? Entonces, bien la atención de nuestra colega, ¿verdad? En identificar qué pasa después. Ciertamente hay tarea por realizar. Es importante, me adhiero al señalamiento y a la sugerencia, ¿verdad? De nuestra colega. Hay también que dar seguimiento. Hay también que evaluar al tiempo después de haber terminado el taller, ¿verdad? Ya vimos cómo el término del taller, si yo como persona que tengo la problemática y veo que tú vas a ese taller y ahora, ¿verdad? Ya podemos platicar y no nos la pasamos peleando. Ahora ya me tomas en cuenta. Ahora ya te das cuenta que no todo lo que hago es solamente consumir. Ahora ya valoras en lo que yo contribuyo, pues entonces sí que ese taller está teniendo resultados, sí que está sirviendo. Y esa es la mejor forma de motivar al cambio a la persona que tiene problemática de consumo y que está en recuperación, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué? Porque ya se disminuye ese ambiente de problemas, de conflictos, de estrés, y ya me siento en un ambiente en donde puedo platicar, un ambiente en donde no tengo que estarme defendiendo, un ambiente en donde puedo ser escuchado y aún más se me puede ayudar. Entonces, bueno, sí es importante identificar qué tanto en los seguimientos, ¿verdad? ¿Qué tanto hacia adelante esos cambios se mantienen? Hacer seguimientos, ¿verdad? Del taller, no sé, 1 mes, 3 meses, 6 meses, o inclusive hasta 1 año después de terminar el taller. Pero aún más, los talleres los damos semestralmente. Entonces, las personas que ya participaron en alguno de los talleres pueden volver a inscribirse en algún otro taller que esté por venir. Entonces, mientras más herramientas, mientras más práctica, digamos que ahora estamos construyendo nuevas formas de responder, nuevas conductas, nuevos hábitos, que mientras más se practiquen al rato, ¿verdad? Ya salen habitualmente sin necesidad de que tenga que estar teniendo tanto control para mostrar la conducta eficaz. Eso, por un lado, respecto a la capacitación a profesionales, bueno, tenemos también en Facultad de Psicología que se imparten cursos intersemestrales en donde se trabaja, ¿verdad? También con dar talleres de diferentes temas, prevenir recaídas, el rehusarse al consumo, el entrenamiento a lo significativo y digamos que sí hay esa opción, pero también está la opción, por ejemplo, hemos también impartido capacitación a terapeutas que también nos solicitan nuestra participación en diferentes escenarios de tratamiento, de intervención, por ejemplo, un MSCAPAS que me da mucho gusto y envió un saludo a todos, ¿verdad? Estos escenarios que también trabajan con este enfoque, que también propician a corto plazo este cambio, la práctica, ¿verdad? También el que pueda la persona darse cuenta qué hizo diferente para que ahora tenga resultados diferentes. Entonces, también hemos asistido a espacios y escenarios de un MCAPA también para capacitar a otros profesionales de la salud para incorporarse. Pero también, muy importante, les ofrecemos y aprovechamos aquel espacio, la formación del profesional, esta formación especializada, el programa de residencia en psicología de las adicciones, de donde es egresada, ¿verdad? Nuestra profesional, la licenciada Arantxa Castrezana Villanueva, que han felicitado de su participación, que funge y ha fungido como terapeuta responsable de los talleres. Entonces, esa formación, ¿verdad? En donde usted bien lo señaló, doctor Manuel Vázquez, estos profesionales que ya tienen más práctica, que ya tienen más experiencia y entonces cómo sirven de modelo, ¿verdad? Para esta formación en cascada para otros profesionales que están formándose. Y que así fue como abrimos nuestra presentación, señalando a nuestra terapeuta responsable, pero a los coterapeutas en formación, ya sea de posgrado o ya sea de pregrado. Muy bien, muy bien. También nos preguntan por acá, se trabaja, Ena Heréndira Niño Calixto dice, ¿se trabaja con otros integrantes de la familia que también son consumidores? Muy bien. Buena pregunta, ¿verdad? Esa muy importante. Muchas gracias, maestra Ena, con quien también, ¿verdad? Por parte de la Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos, trabajamos de la mano. Nuestra maestra Ena Niño, quien es una experta, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con estos programas para favorecer la igualdad, evitar la violencia,
¿verdad? Favorecer el respeto y el buen trato. Y entonces sí, estas redes de apoyo son muy importantes y me da mucho gusto en estos espacios, ¿verdad? También contribuir en ese sentido. Si hay problemáticas, y lo señaló también Arantxa en su presentación, que requieran de otros especialistas, entonces es el derecho de las personas a quien atendemos no detenerlas para que puedan beneficiarse de otros especialistas intra o interdisciplinariamente. En cuanto a la pregunta de quienes presentan consumo de sustancias, digamos que ahí es importante detectarlos porque ellos necesitarían primero recibir la intervención para ellos atender su propia problemática de consumo. Digamos que ahí no nos funcionarían como otros significativos, sino que más bien a ellos los incorporamos en una intervención para atender la problemática, ya sea que puede ir en diferentes modalidades, desde un consejo breve, una intervención breve o un tratamiento más intensivo. Y entonces reciben la intervención y digamos que una vez que ha habido un cambio, una vez que ellos también pueden participar en espacios o en grupos, una vez que alcanzan esa abstinencia para mantenerla y que adicional a sus sesiones individuales puedan tener participación en estos grupos que les llamamos club social para quienes ya alcanzaron la abstinencia. Entonces, bueno, ya posteriormente, si hay ese mantenimiento, claro que sí podríamos también incorporarlos para apoyar a alguien más que pudiera tener esa problemática de consumo en la familia. Y que el que alguien ya lo haya recibido una intervención y lo haya logrado, pues eso también impacta, ¿verdad? Las relaciones interpersonales, el aprendizaje, digamos, viendo los beneficios de otra persona, para favorecer que yo también inicie un tratamiento. Gracias, doctora. Ya el tiempo es siempre el enemigo porque hay muchas preguntas y yo sé que ustedes podrían dar excelentes respuestas a muchas de ellas. Voy a hacer una última porque el tiempo ya está encima y me gustaría escuchar un comentario de cada una de ustedes, breve, para poder cerrar la exposición. Fíjense que voy a combinar un poco, ¿no? Está preguntando una persona sobre cómo apoyar a una persona con adicciones que no cuenta con tanto apoyo de la familia o es muy frágil el apoyo que tiene. Este es un problema que está planteándonos a nivel individual. Pero hay otra persona que se llama Sergio Julio Ortiz, que nos plantea un caso casi comunitario y que requiere también una reflexión. Dice, vivo en una unidad habitacional en donde los jóvenes se sienten libres de las autoridades y forman grupos de consumidores de sustancias adictivas, alcohol, drogas, solventes, etc. Lo más grave es que por un lado hay un círculo de padres consumiendo y por otro lado están los hijos, incluso menores de edad, también consumiendo adictivos. Lo que les caracteriza es la desunión familiar y también la falta de preparación y la mala educación de los padres. Es un tema fascinante porque esto merecería una intervención a gran escala, pero sería bueno escuchar una reflexión por parte de usted. Bueno, pues tenemos acá dos planteamientos muy importantes. Muchas gracias, doctor Manuel, por compartirnos esta selección importante que hace de planteamientos que nos están compartiendo. Cuando no se tiene el apoyo, ¿verdad?, de los familiares. Esto es cierto. Digamos, llegan familias y ya veíamos cómo en el diseño del programa está control de enojo. Y eso lo movimos, Lo movimos a partir de los talleres porque inicialmente teníamos apoyar para evitar consumo. Pero lo que nos dimos cuenta es que para apoyar a alguien en evitar consumo, yo primero tengo que tener las herramientas para poder ganarme esa confianza, para poder que me compartan las situaciones difíciles. Entonces, movimos los componentes y dijimos, no, antes necesito yo estar tranquilo, ¿verdad? Así hayamos discutido, hayamos peleado, porque si no, pues, ¿cómo puedo yo
contribuir en que tú tomes la decisión de evitar consumir. Entonces, por eso es que trabajamos primero con esta regulación emocional. Pero es cierto lo que comentan, hay que entrenar también, no solamente en que yo voy a recibir el apoyo de los demás. ¿Y qué tal que no lo recibo? ¿Y qué tal que no cuento con ese apoyo? Yo tengo que usar mis recursos para identificar cómo responder cuando no voy a tener el apoyo de los demás, ¿sí? Cuando, ¿verdad? No es que yo tengo que pagar un dinero y aquí va a estar una persona y otra que me contribuyan para que yo salga de la deuda. Muchas veces no se tienen esos apoyos. Entonces, bueno, lo importante, ¿verdad?, es que nosotros podamos servir de enlace para contribuir en decirle, nosotros funcionamos como apoyo, ¿verdad? Somos una institución a la cual puedes recurrir para trabajar en cómo salir adelante de tus problemas y de qué sí puedes echar mano y de qué recursos tú tienes para favorecer mejorías ante esa situación que te está afectando. Entonces, planteamos en los talleres también cuál sería la situación más difícil que se te podría presentar, ¿verdad? En donde, ¿qué tal, verdad? Que tú vas a propiciar establecer un acuerdo y tu familiar no quiere establecer un acuerdo contigo. En donde tú vas a ser afectuoso y vas a romper este silencio y vas a saludar y vas a acercarte y tu familiar no quiere acercarse contigo, ¿verdad? Entonces también uno tiene que asumir esas responsabilidades de cómo ha afectado esas relaciones, ¿verdad? Y cómo es necesario ahora identificar, ¿verdad?, de qué manera o el tiempo que sea necesario para que la otra persona tome la decisión de si brindarme ese apoyo, ¿sí? O de qué manera usar las habilidades de comunicación para tocar puertas y ver con qué apoyos sí podemos contar. También esa puede ser otra de las opciones. Pero recurrir a las instancias, recurrir a las opciones, recurrir a las ofertas de tratamiento para que la persona se dé cuenta que sí tiene esos apoyos y que ahí estamos para servirles. Por otro lado, nosotros también eso implica pues asumir ese compromiso de responder a los apoyos cuando toquen a nuestra puerta. También por otro lado, bueno, la parte que señala aquí con la siguiente intervención de cómo muchas veces no solamente son las personas que consumen, sino los padres que consumen. Y recién acaban de presentarnos un trabajo en donde se encontró que si hay familiares que consumen, el riesgo de consumo es moderado y alto. Es decir, lo que comentamos hoy en la presentación, sí se impacta esa disponibilidad a la sustancia, ese que esté accesible la sustancia, que haya permisividad, ¿verdad? Que no haya riesgo si se consume, ¿verdad? Y que yo vea que si tú te sientes triste o ansioso y consumes y cambia tu estado de ánimo, pues ¿qué estoy aprendiendo yo? Pues que hay que recurrir a una sustancia para tener un estado de ánimo favorable. Entonces, bueno, creo que esta participación nos enfatiza lo que hemos estado subrayando, ¿verdad? De que hay que intervenir tanto con padres, pero también con personas que consumen. Y lo más importante, prevenir, intervenir antes de que ya la problemática esté tan desarrollada y poder estar favoreciendo esa toma de decisiones y ese conocimiento, esa información de que haya afectaciones, de que recurrir al consumo para tener ese cambio en el estado de ánimo va a implicar que después con mayor frecuencia mi estado de ánimo esté afectado, yo esté más desesperado, yo esté más intranquilo y no solamente en mayor intensidad, sino con mayor frecuencia, que pueda incluso tener dificultad para dormir, ¿verdad? Que sienta inseguridad todo el tiempo. Entonces va a haber un costo de recurrir a la sustancia. Y por otro lado, al recurrir a los apoyos, lo que va a aprender a la persona es que es válido, nos ocurre, a veces estamos intranquilos, a veces estamos inseguros, pero ¿cuál es la ganancia, verdad, de aprender a darnos esa tranquilidad por nosotros mismos, claro. ¿verdad?
Excelente. Aranza, tu consideración, si eres tan amable. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por sus preguntas y comentarios. Justamente este comentario y bueno, esta duda es bastante importante y me parece que también por eso es relevante considerar que el taller se abre también a personas significativas para la persona que está consumiendo sustancias. Es importante la familia, lo es estar dentro de ese contexto, evidentemente, bueno, generará emociones en nosotros, conductas de cierta particulares, sin embargo, también, ¿qué otras redes de apoyo tiene esa persona? Yo es la pregunta que me haría, si hay algún profesor, amigos, compañeros, terapeutas, incluso la población, la comunidad es una red de apoyo. Todos estos talleres que se brindan de manera gratuita, también toda la información es importante. Y en cuanto a la familia, me parece que algo que hay que trabajar mucho es también este prejuicio que en algunas ocasiones se da dentro de la familia. Las personas que consumen sustancias sufren de discriminación en muchas situaciones y eso también es importante, estar psicoeducando constantemente de este proceso adictivo también va a tender a reducir esta distancia con los familiares, ¿no? Nos ha tocado en el taller que sí presentamos y recibimos muchas críticas respecto al familiar del consumo y muchas etiquetas, ¿no? Es que es un flojo, es que no quiere, es Claro. que es malo, es que no le importa. Y entonces sí trabajamos todas las sesiones porque cuesta mucho, mucho trabajo esa parte en poder cambiar esta percepción que tienen los familiares sobre pues la persona que está consumiendo sustancias y al final esto también es lo que más les ayuda a reducir estas emociones como enojo, ¿no? Por ejemplo, que comentaba la doctora. Y en cuanto a la otra pregunta, me parece importante difundir esta información, difundir estos resultados, difundir estos talleres a la comunidad, a todas las comunidades que puedan acceder a esta información y poder generar cambios, ¿no? Generar también emociones de que sí puede haber otra salida, ¿no? Que hay resultados. Esto también puede ir apoyando a las personas que consumen sustancias y también a los familiares. Y bueno, como comentaba la doctora, sí también me parece importante establecer en algunos casos límites y reglas en el taller y asociado a la pregunta que habían comentado también anteriormente sobre qué pasa después del taller, nosotros los motivamos a seguir asistiendo a otros talleres, por ejemplo, está el de crianza positiva también dentro del centro y este taller ayuda mucho al establecimiento de límites que se ha comprobado que también es un factor de protección para que no se desarrolle una conducta antisocial. Entonces, los familiares siguen investigando, siguen aprendiendo con esta motivación que ellos tienen de ayudar a sus seres queridos. Y bueno, esos serían mis comentarios. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. La verdad es que el tiempo no nos da para más, pero yo creo que va a dar lugar a que posteriormente vuelvan a tener un contacto con nuestra audiencia. Nos están pidiendo mucha información de los talleres y hay varias preguntas. Les vamos a pasar esas preguntas a ustedes para que nos hagan favor de contestarlas y entregárselas a los que las originaron. Pero también les queremos pedir que nos den información sobre sus talleres. Aquí están despertando una gran demanda porque hay constantes intervenciones, solicitudes, señalamientos de que quieren información sobre sus talleres porque creo que han percibido lo exitosos que son y los necesitan. Entonces les vamos a pedir ese gran favor. Para cerrar, además de agradecerles nuevamente, muy cumplidamente a usted, doctora, y a ti, Aranza, este gran ejercicio de trabajo que están haciendo, de pedirle a Magda que nos hable de qué sigue y finalmente que nos haga favor la compañera Paula Mendieta, representante de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, en representación del doctor Trigo, que nos haga favor de cancelar, de concluir esta sesión. Por favor, si eres tan amable, Magda.
Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. Bueno, me uno a las felicitaciones de nuestras ponentes, digo, aprovechando que me diste la palabra. Y bueno, pues quiero platicarles que ahora vamos a tener un descanso, van a ser 2 meses, vamos a retomar nuevamente las sesiones en septiembre y vamos a tener trabajos programados para septiembre, octubre y noviembre. Ya les haremos llegar en algunas semanas la propuesta que viene ya de la segunda parte de de la tercera ya sesión que estamos pues ya en este año elaborando con las temáticas, pero sí les puedo adelantar que vamos a tener cuestiones vinculadas al ambiente y la psicología, incluyendo todo el diálogo con el clima que se vive actualmente, toda la tensión y todos los conflictos vinculados a este fenómeno tan importante, y otros temas que vamos a retomar de la primera parte que han sido de gran interés. Entonces ya les haremos llegar el programa. Cambio climático y salud mental. Qué interesante. Gracias, Magda. Qué bien. Bueno, pues yo le pediría que si prenden sus cámaras a nuestras autoridades, agradecerle nuevamente muy cumplidamente a la ingeniera Paula de Gortari, que es nuestra anfitriona, al doctor Constantino Macías, director de la UNAM Canadá, y pedirle gentilmente a nuestra colega Paula Mendita si nos hace favor de cancelar esta sesión y volverle a agradecer a la UNAM San Antonio y a la UNAM Canadá esta anfitrionía, pero muy especialmente al posgrado de Psicología de nuestra querida UNAM por este brillante trabajo. Por favor, Paola, si eres tan amable. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues nuevamente agradecerles que nos hayan invitado y en nombre del doctor Trigo y de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, dar por terminada esta sesión. Les agradecemos mucho a nuestros especialistas, a Magda, a Lidia y Aranza. Ha sido muy, muy informativo, sobre todo dar la importancia a crear y tejer estas redes en los diferentes ambientes, no únicamente el familiar o el familiar consanguíneo, por así decirlo, sino en el trabajo, en la escuela, a veces hasta en el transporte público, ¿no? A veces hasta coincidimos con la misma gente y es bien importante sentir que perteneces y este sentimiento de pertenencia siempre ayuda a mejorar este yo, ¿no? Que es el que luego se destruye desde pequeños y por lo que decía, ¿no? El ambiente familiar es a veces el que te empuja a hacer acercarte a estos paliativos que pues no siempre resuelven. Entonces, les agradezco mucho por habernos invitado. Y pues bueno, pues damos por terminada la sesión y nos vemos regresando de vacaciones. Disfruten mucho, pásenla bien y nos vemos pronto. Muchas gracias a todas y todos. Que tengan Gracias a muy buen ustedes, día. hasta luego. Gracias. Hasta luego.